dirías si un día tuvieras que abandonar tu hogar para salvar tu vida? ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir si cada noche escucharas explosiones, disparos o la noticia de que una familia ha desaparecido? ¿Crees que una persona puede olvidar el miedo después de vivir algo así? Durante unos segundos, imagina que esa historia fuera la tuya. Entre 1980 y 2000, miles de peruanos no tuvieron que imaginarlo, lo vivieron. El conflicto armado interno cambió para siempre la vida de familias enteras. Muchos perdieron a sus seres queridos, otros fueron desplazados de sus comunidades y miles crecieron rodeados de violencia, incertidumbre y temor. Pero hay una consecuencia que no aparece en las fotografías ni en las estadísticas. Es una herida invisible que puede acompañar a una persona durante toda su vida. ¿Saben cuál es? El daño a la salud mental. El miedo permanente, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, el duelo por los familiares desaparecidos y la desconfianza hacia los demás marcaron la vida de miles de niños, jóvenes y adultos. Muchas de esas heridas no terminaron cuando cesó la violencia, continuaron acompañando a las víctimas durante años e incluso afectaron a las siguientes generaciones. Coca quinto chay, hoja redonda. Coca quinto chay, hoja redonda. Ham siya changkin yung hasbitay ta, kay pipas wakanalay ta. Ham siya changkin yung hasbitay ta, kay pipas wakanalay ta. Ay cielo, cielo, cielo bendito. Ay cielo, cielo, cielo bendito. ¿Por qué delito padezco tanto? Ñuqachu karqani mamay waqacha. ¿Por qué delito padezco tanto? Ñuqachu karqani mamay waqacha. Sigan caminando, nomás no volteen, chicas. Y si pueden, caminen un poquito más rápido. Sigan.
si pudieran caminar un poquito más rápido. Aquí quédense mirando un rato el tótem. Ajá, ya. Un rato más. Ya. Prosigan. Sigan caminando. Y ahí corta. Un rato, disculpe. Vamos a empezar con la siguiente pregunta para usted, mamá Juana. Háblenos sobre cómo a mamá Angélica le afectó en su salud física y mental haber sido la iniciadora del concepto. Mamá Angélica ha empezado a buscar a su hijo, a lo que he conocido jóvenes todavía, ahora tiene 50 años, así. Pero poco a poco, cuando buscaba a su hijo, siempre era más preocupada. Ella caminaba llorando, siempre nos reunía y nos decía que a mi hijo, y siempre estoy preocupada de todos, de los familiares, los que han sido detenidos, desaparecidos. Y me preocupa bastante que las madres llegan con sus hijos desplazados, no hay dónde alojar a estas madres con varios hijos. Eso era su preocupación de mamá Angélica. Y así caminaba juntando a más señoras y ya era una asociación, ya se formó una asociación ya, y como eran varios niños que no tenían dónde comer, las madres se han desplazado de lejos y de Cahuamanga mismo a su esposo lo han detenido y no tenía con qué hacer comer. Por eso mamá Angélica optó por formar un comedor popular. Ahí comían los niños. Mamá Angélica se preocupaba de las madres que no tenían casa, no tenían dónde comer, y de los niños huérfanos también. Y aparte ella lloraba de su hijo, siempre ha buscado, ella no ha dejado. Y así buscando, caminando, todo el tiempo ella se ha enfermado. Tenía ataque cardíaco y con eso ha fallecido. Mamá Juana, ¿de qué forma usted se ha visto apoyada en ANFACEP para no abrumarse en la tristeza? Yo desde que me he integrado a ANFACEP me ha dado valor, fuerza para buscar a mi familia sin miedo, porque a la mayoría de las personas, cuando nos reuníamos en casa del maestro aquel tiempo, no teníamos local, y primeramente la alcaldesa de Huamanga era Leonor Zamora. Ella nos acogía en la municipalidad provincial para hacer reuniones. Entonces, de esa manera, mamá Angélica solicitó a casa del maestro para reunirnos ahí también. Ahí funcionó comedor de los niños. Y cuando ya éramos más agrupadas, nos daba valor, fuerza en conjunto para buscar a nuestros familiares, para salir a las marchas, para viajes a Lima. Entre varios ya no teníamos miedo, sino teníamos más confianza para buscar a nuestros familiares. Bajen el volumen a su celular. ¿Qué secuelas crees que ha dejado en la salud mental de las víctimas el conflicto armado? Bueno,
Considero que fue una situación bastante trágica para Ayacucho, que dejó a varias víctimas. Vemos sobre todo que el club se formó de la ANFACEP, en la cual justamente madres, realmente mujeres, se unen, ¿no? Justamente por todas esas secuelas que justamente mencionas, por la depresión, la ansiedad, el estrés, porque fue un conflicto que marcó mucho acá en el territorio de Ayacucho. Personalmente mi abuelo es de aquí, de Ayacucho, entonces yo recuerdo cuando mi mamá me contaba que todas las mañanas creo que amanecían muertos en cada esquina, entonces, y literalmente le ponían muerto por tal cosa con un letrero, entonces como que era muy traumante, sobre todo para los niños. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, era bastante traumante ver ese tipo de cosas, salir de su casa, y yo recuerdo que, o sea, lo que mi mamá me cuenta es que salía, su papá le tapaba los ojos todas las mañanas para salir porque no quería que vea ese tipo de escenas, ¿no? Porque podía ser muy chocante, como era niña en ese entonces, y bueno, considero eso, ¿no? Que dejó bastantes secuelas traumantes, sobre todo en las niñas y en las mujeres, ¿no? Que creo que fueron las poblaciones más vulnerables en el conflicto armado interno. Muchas gracias. Expreso pukeo pereza verna maitame kaidama apalawat gangi. Expreso pukeo pereza verna maitame kaidama apalawat gangi. Entre los testimonios de Hasta cuándo el silencio, tenemos citado varios de ellos. Un ejemplo sería el de la señora Adelina Mendoza García, que citó: "Siempre recuerdo el peligro, como si fuese ayer. Ahora yo digo que nos han quitado un proyecto de vida, a mí, a mi hija. Ahora yo maldigo a los que se han llevado a mi esposo. A los militares les tengo un terror, pero al mismo tiempo un rencor. Ahora viajo a la chacra, traigo cereales, vendo eso y así sostengo mi hogar. Mi hija trabaja para poder sacar su título y también para ayudarme un poco. Para el futuro quiero que el gobierno dé más prioridad al campo, a las personas afectadas. El terrorismo apareció por el olvido del gobierno. Los más humildes hemos pagado, los que tienen plata se pudieron escapar. También pediría justicia y reparación, y que los culpables sean sentenciados. Nosotros hemos pedido al gobierno para que funcione todo lo que prometieron en la CBR. Yo pediría una reparación económica para las víctimas, una reparación psicológica y mental. En la asociación ANFACEP necesitan justicia y reparación". Fuerte, muy fuerte todo lo pasado. Lo único que me queda en el corazón es dolor y la más fuerte interrogante. ¿Dónde estaba yo mientras esto pasaba? ¿Cómo vivía yo? Yo estaba bien, feliz en mi casa, educándome con mi familia.
Esto me escalofría y ahora me urge hacer algo por cambiar las cosas. En su experiencia profesional, ¿usted cómo o le han contado sobre las mamás qué padecimientos como ansiedad, temor o aceleramientos de corazón muy rápidos han tenido? ¿Podría darnos una breve explicación sobre eso? Bueno, como le comenté anteriormente, o sea, directamente por mi profesión no trato ello, pero sí he visto cuando los psicólogos advierten ello y tratan a las mamás cuando suscitan estos eventos, ¿no? Como comentaba, en todo este proceso de búsqueda de personas desaparecidas hay eventos como de hallazgos, investigaciones de prendas o muestras de ADN, declaraciones en la fiscalía, Poder Judicial o juicios. Entonces allí normalmente lo que las psicólogas siempre nos han comentado es de que las mamás se activan, las familiares se activan porque recuerdan este evento y ahí empieza lo que has comentado, que se manifiesta en distintas formas, ¿no? Que se puede acelerar su corazón, se levanta la presión, se pone nerviosas, tienen temor. Pero eso es propio justamente, como les digo, de estas exposiciones a la violencia que han sufrido por pérdidas y otras experiencias traumáticas en las cuales han estado expuestas. Vamos con la segunda pregunta. Usted durante el tiempo que lleva asesorando a esta organización, ¿qué principales secuelas usted ha notado en la salud mental de las personas afectadas? Bueno, yo no soy psicólogo, pero por referencias de mi colega que todavía trabajaba el año pasado, y también los informes que existen, las secuelas psicológicas siempre que han sufrido están vinculadas al trauma, ya por los hechos que han sido expuestos de violencia, sea directa o indirectamente. Directamente cuando han sido afectadas por tortura o violencia sexual, indirectamente cuando han percibido eso, siendo por ejemplo niños que a sus padres o madres lo han abusado o han desaparecido. Entonces eso, el tema del trauma es lo que completamente se evidencia de acuerdo a los psicólogos que me han señalado. Segundo, eso no implica que las personas de aquí estén mal, sino que en comunidad y en conjunto y a través de ANFACEP han desarrollado recursos que les ha permitido llegar hasta aquí. Entonces eso es lo que llamamos psicología comunitaria, que justamente es un enfoque que la mayoría de las psicólogas que trabajaron y trabajan en este espacio desarrollan para justamente en comunidad lo que llaman psicología comunitaria, mediante esas metodologías tratar de sanar esas situaciones. Y finalmente el tema del trauma es una situación que está muchas veces guardada en la mente o hasta a veces en el mismo cuerpo de los afectados, que cuando hay veces se recuerdan, o hay veces la fiscalía, o hay veces personas sin tomar en cuenta que pueden activar esa memoria de dolor, lo que genera justamente es la revictimización. Entonces muchas veces también en la actualidad se genera ello cuando no hay una adecuada intervención. La figura de la mujer llorando simboliza el sufrimiento de las familias que perdieron a sus seres queridos, mientras que la escena de ruptura refleja el impacto de la violencia en las personas y las comunidades. La obra intenta recordar estos hechos a reflexionar sobre la importancia, la memoria y la paz, ya que ninguna fuerza ni ningún extremo es bueno.
Quiero contribuir en algo con este museo, por ello les entrego esta ollita. Cuando llegué al cuartel, Los Cabitos, Huamanga, 1993, no teníamos nada que comer ni beber, ni siquiera un plato donde recibir escasa comida. Un militar, sigilosamente por humanidad, que aún primaba en él, me regaló esta ollita. Estaba negra por el hollín y el sarro. Él la usaba para alimentar a su perro. Nos fue muy útil. Ahí recibíamos desesperadamente los restos de comida que tenían nuestros captores. Lo poco que había comíamos al quitarnos para sobrevivir. Esta ollita ha sido testigo de momentos crueles e inhumanos que nos tocó vivir en el peor momento. Si esta ollita tuviera vida, les contaría todo lo que vio y vivió. Muchos desaparecieron, pocos sobrevivimos. 1993-2005. Edwin Ember.